Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. La historia y formación de la verdadera Iglesia de Dios, la Iglesia en el desierto. Esta historia sale a la luz para los cristianos de la última generación. Capítulo 21. Adán y la Iglesia en la China. El retorno del cautiverio que Ciro autorizó casi inmediatamente después de la captura de Babilonia es el punto de partida del cual podemos trazar la gradual iluminación del mundo pagano por la diseminación de las creencias y prácticas judías. Escrito por Rawlinson en el libro Las siete grandes monarquías del antiguo mundo oriental, volumen 2, página 444. Adán fue un inusual líder cuya historia está conectada con la Iglesia del Este en China. Cuando él era director de la Iglesia asiria en China, fue erigido un memorial en mármol en ese país en el 781 para alabar a Dios por el glorioso éxito de la Iglesia apostólica. Desde el tiempo en que fue excavado y descubierto en 1625 después de Cristo, ha permanecido como uno de los más celebrados monumentos de la historia. Los eventos que condujeron a su erección y la historia contada en su inscripción revelan los primeros esfuerzos misioneros que llevó el Evangelio al lejano oriente. Cuando el Espíritu de Dios se movió en el corazón de Adán, director de la iglesia asiria en China, y sus asociados para levantar este revelador testimonio, el cristianismo del Nuevo Testamento había por algún tiempo estado brillando mucho allí. El hecho de que estos misioneros poseyeran suficiente libertad como para plantar este extraordinario memorial en el corazón del imperio, cuando en Europa el padre de Carlomagno estaba destruyendo a la iglesia celta, muestra una extraordinaria libertad religiosa en el oriente. Además muestra que la iglesia del este era grande y lo suficientemente influyente como para ejecutar un proyecto tan importante. Para indicar cuán grande era el hombre Adán y cuán fuerte era en el 781 después de Cristo en los círculos de influencia de los imperios chino, japonés y árabe, dejemos que testifiquen los siguientes eventos. Él era amigo de el emperador chino, el cual ordenó la erección del famoso monumento de piedra, del duque Quotzu, poderoso general y secretario del Estado, el cual derrotó el peligroso ataque tibetano, del doctor Itsu, del clero asirio, alabado con honores estatales por su brillante obra, de Kobo Daishi, un gran intelectual en la historia de Japón, de Pranya, renombrado líder budista y maestro chino de Kobo Daichi, de Lu Yen, celebrado fundador de la poderosa secta religiosa china conocida como la píldora de la inmortalidad, de la corte árabe, donde Harún al-Rashid, el más poderoso de los emperadores árabes, había recién asegurado los servicios de un eminente educador de la iglesia asiria para supervisar el nuevo sistema de escuela imperial de Harún, escrito en el libro de Saeki, el monumento nestoriano en China, páginas 154, 171, 231. En el 1625 después de Cristo, esta extraordinaria piedra fue desenterrada y fue colocada cerca de la ciudad de Chang'an, largamente conocida como Xi'an o Xianfu, y ahora recientemente ha sido llamada nuevamente por su antiguo nombre, Chang'an. Fue la ciudad más cosmopolita entre todas las naciones cuando el memorial fue levantado. Está localizado a unos 2.400 kilómetros de la costa. La dinastía imperial Tang del 618 al 907 después de Cristo estaba en el trono. Normalmente se acepta entre los historiadores que el periodo de los emperadores Tang fue el más brillante, liberal y progresivo de todas las dinastías chinas. Chang'an ya era bien conocido 2000 años antes de Cristo y era llamada la bien observada ciudad. Su historia es la historia de la raza china. Su civilización influyó a todas las naciones alrededor. Por ejemplo, Kioto, la antigua capital de Japón, fue construida en líneas que seguían el plan de Xianfu, Chang'an. G.B. Sanson, escritor,
en su estudiosa obra sobre los nipones, ha dado una espléndida descripción de Chang'an en esos años, reconociendo la deuda de Japón con China. Muchos autores señalan que fue la civilización del periodo Tang la que influyó en Japón, una civilización construida sobre la espléndida contribución hecha por la Iglesia del Este. Políticamente, China era en ese momento tal vez el país más poderoso, el más avanzado y el más admirado del mundo. Ciertamente en todo aspecto material de la vida de un Estado, ella era muy superior a Japón. Las fronteras de su imperio llegaron hasta las fronteras de Persia, al mar Caspio y a las montañas Altai. Ella mantenía relaciones con los pueblos de Annam, Cochin, Tibet, la cuenca del Tarim e India, con los turcos, los persas y los árabes. Hombres de muchas naciones aparecieron en la corte china, trayendo tributos y mercaderías y nuevas ideas que influyeron en sus pensamientos y en su arte. La influencia persa y más remotamente la influencia griega es evidente en muchas de sus esculturas y pinturas del periodo Tang. Desde los días de los emperadores Wei ha habido amigables intercambios entre China y Persia. Un templo zoroastriano fue erigido en Chang'an en el 621 después de Cristo. Escribe Sansón en el libro Japón, página 81 a la 84. Sería divagar demasiado al hablar de las pinturas, los bronces, la alfarería, las sedas coloridas, los poemas y las finas caligrafías. Es suficiente decir que todas estas artes estaban floreciendo en profusión cuando las primeras misiones japonesas aparecieron en la capital Tang. Y lo que tal vez impresionó más que la cualidad de la cultura china fueron sus heroicas dimensiones. Nada más estaba en una gran y estupenda escala. Cuando el emperador Sui construyó una capital, fueron utilizados 2 millones de hombres para que trabajaran. Su flota de barcos de placer en el río Amarillo poseía 8.000 hombres. Su caravana cuando hizo un progreso imperial tenía 480 kilómetros de largo. 3.000 concubinas tenía y cuando ordenaba la compilación de una antología tenía que tener 7.000 capítulos. Aún permitiendo la aritmética en la corte de oficiales historiadores, estos eran enormes emprendimientos, y aun cuando los primeros emperadores Tang eran meros inmoderados, no hicieron nada que no fuese inmenso en magnificencia. Para los japoneses esto debe de haber sido asombroso. El famoso monumento de piedra ahora está en Peilin, Bosque de Tabletas, en el suburbio occidental de Chang'an. Fue establecido por dirección imperial para conmemorar la llegada del cristianismo a China. Desenterrada por accidente en el 1625 después de Cristo, habiendo estado enterrada por casi 1000 años, este monumento de mármol tiene una gran importancia similar a la piedra roseta de Egipto o a la inscripción Beshitun en Persia. Posee grabados 1900 caracteres chinos, 50 palabras sirias y 70 nombres en sirio. La lengua materna de los chinos y la lengua oficial de la iglesia asiria era el siriaco, escrito por Saki en el libro El monumento nestoriano en China, páginas 14 y 15. El desentierro de esta corroborante evidencia de la grandeza del cristianismo primitivo en China creó una profunda impresión en los eruditos de todos los países. Se han escrito muchas obras sobre esto. Los hechos reveladores imbuidos en las letras cinceladas nunca cesan de llamar la atención de nadie que no esté interesado en la historia de la verdadera iglesia. Cuán grande fue el grado de la civilización en esos días en Asia Central y en el Este puede ser visto en la siguiente cita que reconoció un autor. Con grandes honores, Xuan Tang y su emperatriz volvieron a China en el 645 después de Cristo. El príncipe de los peregrinos,
Xuanzang también tenía 16 años de peregrinaje por más de 160.000 kilómetros de Pho de Phang, la tierra santa de la India, buscando preciosas sutras y la verdadera y buena ley, encontrando en todas partes entre las tribus de Asia Central el más alto grado de civilización y devoción religiosa. Escrito por Gordon en el libro Sanadores Mundiales, página 147. Xuan Zhang estaba comenzando su viaje de investigación justo después que Columbano había terminado sus gloriosas labores. Los columbanos celtas, sin embargo, llevaron sus Biblias con ellos mientras viajaban hacia el este, mientras Xuan Zan viajaba hacia el oeste de su China natal para obtener las escrituras de Buda en la India. Muchos que han escrito acerca de esta gran piedra erradamente la llaman el monumento nestoriano. La palabra nestoriano no se encuentra en ninguna parte de ella. De hecho, la inscripción no tiene ninguna referencia ni a Nestorio ni a los nestorianos. Además, reconoce explícitamente la cabeza de la Iglesia del Este, dándole el nombre y la fecha del patriarca de Bagdad, Persia, que en aquel tiempo era gobernador de la Iglesia en su vasta extensión. Estas son las palabras traducidas del siriaco. En el día de nuestro Padre de Padres, mi señor Hanan Isho, católicos patriarca. En el año 1092 de los griegos, hay una fórmula matemática en donde se debe restar 1092 menos 311 igual a 781, que es el año de la era del Señor. El título en la cabeza del monumento grabado en 9 caracteres chinos, tal como fue traducido en el libro de Saki, es un monumento conmemorando la propagación de la religión luminosa Ta Chin en medio del reino. Ta Chin, afirma este autor, era el nombre chino de Judea y la religión luminosa era el término que ellos usaban para el cristianismo. En el periodo en el cual este monumento fue erigido en China, 3 grandes imperios gobernaban el mundo. En el occidente, el Papa coronaba a Carlomagno en el día de la Navidad del año 800 después de Cristo como cabeza del nuevo Santo Imperio Romano. En el lejano oriente, el mundo chino, considerado por algunos en ese tiempo el más fuerte de todos los estados, era gobernado por la dinastía Tang. En medio estaba el poderoso imperio árabe. El más famoso emperador de la historia de este imperio árabe fue Harún al-Rashid. Había mucho para facilitar el contacto entre Persia y China en ese tiempo. La mayoría de las naciones que estaban entre ellos eran bien populosas. Los viajes eran frecuentes. Las carreteras estaban bien cuidadas y había una abundancia de vehículos y de posadas para facilitar a los mercaderes y los turistas su paso. Faltaban aún más de un siglo antes que las devastaciones de los mongoles y los saqueos de Tamerlane dejarían estos países desolados. La población era lo suficientemente grande como para mantener a raya a la invasiva arena, que posteriormente enterró muchas finas ciudades. Los budistas de la China estaban constantemente viajando hacia el oeste, especialmente a la India, para obtener antiguos escritos de la fecha de 843. Hay mucha evidencia que prueba además que los gobernantes de la China eran tolerados con o indiferentes a todas las creencias, de tal manera que la puerta estaba abierta para la entrada de nuevas religiones. Subtítulo: ¿Confucio imitó la religión de Daniel? Cerca de 500 años antes de la era cristiana, antes de Cristo, surgió una gran agitación en Indo-Arián y en las mentes griegas, y realmente en las mentes pensantes en todas partes del mundo entonces civilizado. Así, cuando Buda surgió en la India, Grecia tenía su pensador en Pitágoras. Persia
en Zoroastro y China en Confucio. Tomado de Monier William, Sabiduría hindú, página 49. En un capítulo anterior se declaró que dentro de 100 años después de la muerte del profeta Daniel, floreció el zoroastrismo en Persia, el budismo surgió en la India y el confucianismo comenzó en la China. Tomado del capítulo 12 de este libro titulado La Iglesia en el desierto, en la profecía del capítulo 2. De Pitágoras, posiblemente un pupilo de Zoroastro, la filosofía obtuvo su asimiento sobre Grecia, de acuerdo con las fechas normalmente asignadas a Daniel y a Confucio, el fundador del confucianismo. Tenía cerca de 13 años de edad cuando murió el gran profeta. Existe una asombrosa similitud entre partes de la filosofía de Pitágoras y las de Confucio. Una cita de un bien conocido autor mostrará la cercana relación entre el budismo y el confucianismo. Se relata que un sabio chino muy celebrado, conocido como Fu, el noble de la mente, cuando se le preguntó si era sacerdote budista, señaló su kata taoísta. Cuando se le preguntó si era taoísta, señaló sus zapatos confucionistas. Y finalmente, cuando se le preguntó si era confucionista, señaló su bufanda budista. Tomado del libro escrito por Sansón, Japón, página 133. Cuando los judíos fueron dispersos por todas las naciones, las agitadoras profecías de Daniel fueron diseminadas por todas partes. Esto condujo a todas las personas a ver con esperanza la venida del gran restaurador. El mago que viajó del este para adorar en el pesebre del Salvador es apenas un ejemplo de aquellos que fueron agitados por la promesa de la venida de aquel. Suetonio y Tácito, historiadores romanos del primer siglo, llevaban un testimonio de la expectativa universal de un Mesías venidero. La profecía de Buda concerniente al profeta predicho es otro ejemplo. Buda dijo: 500 años después de mi muerte, va a surgir un profeta que va a encontrar sus enseñanzas sobre la fuente de todos los Budas. Cuando venga aquel, crean en él y recibirán incalculables bendiciones. Escrito en el libro de Gordon, Sanadores Mundiales, página 31, 32 y 229. También se informa que Confucio, el famoso fundador de la religión nacional china, en el sexto siglo antes de Cristo, dijo que un santo nacerá en el occidente, el cual va a restaurar a China el conocimiento perdido del sagrado trípode. Escrito en el mismo libro, Gordon, Sanadores Mundiales, página 31, 32, 229. No se debe concluir que el emperador chino, rodeado por los mayores eruditos de su reino, tomó la asombrosa decisión de permitir que Adán construyera el celebrado monumento de piedra, solo porque fuese influenciado por las enseñanzas que aprendió de los misioneros cristianos de esa fecha. Él y sus eruditos estaban bien conscientes de los extraordinarios eventos que llenaban la historia relacionada con la Iglesia del Este. Los chinos no eran ignorantes de las expansiones cristianas entre las naciones de Asia Central. Además, no es sino con una base sólida que los comentaristas afirman que China es contemplada en la bien conocida profecía de Isaías, la cual prevé conversos al Evangelio como viniendo de la tierra de Sinim. Hay eruditos investigadores que concluyen que los colonizadores chinos originales que se establecieron en la rama occidental del río Amarillo vinieron de las planicies del Éufrates. Escrito por Heike, Horas con la Biblia, página 383, volumen 6, serie del Antiguo Testamento. Tiene que ser verdad que los grandes hechos de la historia primitiva de la Biblia eran conocidos de alguna forma en el Oriente desde los primeros días, porque había muchos viajes de un lado y del otro, de Persia a China. Tal como Moisés condujo a los israelitas fuera de Egipto,
Así los separatistas de los valles del Tigris y del Éufrates son considerados por algunos de haber hecho un largo viaje a través de Turquestán hacia el río Wei al noroeste de China, llevando muchos elementos de la civilización caldea a esa región. Escrito por Pon, un bosquejo de la historia china, tercera edición, página 2. De las planicies de Babilonia se dice que trajeron muchas observaciones religiosas y astronómicas que se practicaban en China, entre las cuales estaba el honor otorgado al periodo semanal de 7 días. Escrito por Lau Copier, Origen occidental de la civilización primitiva china, páginas 9 y 12. Cuán temprano y cuán influyente fueron los judíos, siendo repetidamente llevados como cautivos al este. En China, antes de la era cristiana, se pueden ver las siguientes citas. Muchos de esos israelitas, a quienes Dios dispersó entre las naciones por medio de los cautiverios asirios y babilónicos, encontraron su camino hacia China y fueron empleados, dice el célebre cronista Pere Gaubil, en importantes puestos militares, siendo que algunos llegaron a ser gobernadores provinciales, ministros de Estado y estudiosos profesores. Pere Gaubil declara positivamente que había judíos en China durante el periodo de las guerras estatales, esto es, del 481 a.C. al 221 a.C. Así sabemos que China, en los días de Daniel, estaban en contacto con la religión del Antiguo Testamento. De acuerdo con La Primavera y Otoño, un libro compilado por el escritor que el mismo Confucio en el 481 da cuenta de la frecuente llegada de los extranjeros blancos. Saki piensa que estos podrían ser de las planicies de Mesopotamia. La vigorosa dinastía Han del 206 al 209 a.C. llevó a cabo sus conquistas lejos hacia el occidente y a las planicies de Babilonia. Un estudio en un capítulo anterior que toca la obra del apóstol Tomás en la India cita la antigua tradición que después de haber fundado el cristianismo en la península hindú, él trajo entonces el Evangelio al país del río Amarillo, escrito por el asistente al bosque de las tablas. Corrijo. El asistente al bosque de las tablas en Changán le mostró al escritor una piedra losa con un lado labrado que él afirmó se creía que era de la cara del apóstol Tomás. El apóstol Pablo en sus días dijo que el Evangelio había sido llevado a los confines del mundo. ¿Cuán fuerte era el Evangelio en China? Se ve en la declaración del padre antiniceno Arnobius, escrito cerca del año 300, la cual enumera a esa nación como uno de los pueblos orientales, entre los cuales fue otorgada y establecida la Iglesia. Arnobius contra los paganos. Se encuentra en Los Padres Antinicenos, volumen 6, página 438. También hay que observar que Isaac, el patriarca de la iglesia asiria, ordenó un metropolitano para China en el 411 después de Cristo. Como los metropolitanos normalmente eran directores de 6 hasta 8 supervisores de iglesias provinciales, siendo que cada una de ellas a su vez era el oficial que presidía sobre muchos cleros, se puede entender rápidamente que el cristianismo, para haber crecido tanto, debe de haber sido plantado en medio del reino de China. Volviendo al análisis de las enseñanzas del Antiguo Testamento en China, mucho antes de Cristo, se puede ver que las enseñanzas del Antiguo Testamento llegaron a China, no solo a través de la India, sino también del Turquestán, durante el periodo en que se falsificó el Antiguo Testamento por las religiones paganas. El rey Darío, rey capaz organizador de Persa, efectuó la conquista de Bactria, ese rico y próspero reino que queda entre el noroeste de Persia y el río Oxus. Se dice que tenía 1000 pueblos. Darío llevó sus conquistas a la famosa ciudad de Cotán en el Turquestán. Esa fue una ciudad descanso en el comercio y en los viajes entre China y Bactria.
Entre Cotán y China, innumerables ciudades que fueron enterradas por las arenas movedizas cubrieron el territorio del este de Turquestán, donde antes estaban los asientos de florecientes ciudades y de prósperas comunidades. Dice un cronista chino hablando de esa región, ahora no se ve nada, a no ser un vasto desierto. Todo ha sido enterrado en las arenas. Escrito por Jules en el libro Ser de Marcos Polo, volumen 1, página 192. Transcurrieron varios siglos de la era cristiana antes que estas ciudades comenzaran a desaparecer. En Turquestán, la carretera china fue colmada por muchas ciudades. Consecuentemente, los caminos tenían tantos viajeros que nadie tenía que buscar compañero para el viaje. Los caminos además estaban tan espléndidos en condiciones excelentes que el viaje desde Cotán a China podía ser completado en 14 días. Así, la hechizante historia de la nueva y agresiva religión en el oeste podría diseminarse hacia el este rápidamente en los labios de los viajeros. Si la revolución de Confucio es considerada la luz de las generaciones influenciadas y a su adoración se puede calcular como una de las mayores revoluciones de la historia, durante 2000 años el confucianismo se mantuvo indisputable sobre el pueblo chino, siendo un hombre de alta habilidad literaria y uno que estaba versado con los eventos corrientes de su tiempo a través de los viajeros. Confucio no debe de haber estado sin previsión como para hacer con que su sistema de religión escape demasiado de la competencia con el budismo y zoroastrianismo y judaísmo. Él encontró a la China política y religiosamente en un caos. Le dio a su tierra natal una religión y un código de ética social que perduraron durante siglos. Se cree que él entendió y sacó provecho con la gran reforma que había sucedido en el judaísmo y que él incorporó en el nuevo sistema que estaba premeditando. Ideas no solo del judaísmo, sino que también del zoroastrianismo y del budismo. Parece muy lógico creer que Confucio sostuvo los grandes movimientos mencionados y por su superior habilidad vio su oportunidad de hacer lo mismo por China. Considere cuán grande fue la reforma que vino sobre el judaísmo en los días de Daniel y cómo los paganos recibieron mucho de su sabiduría del Antiguo Testamento. George Rawlinson, historiador de las antiguas civilizaciones, escribe: paralelamente con el declino de la antigua idolatría semítica estaba el avance de su directa antítesis, el puro monoteísmo espiritual. El mismo soplo que derribó al régimen babilónico en el polvo, quitó las ataduras del judaísmo. El retorno que del cautiverio Ciro autorizó casi inmediatamente después de la captura de Babilonia es el punto de partida del cual debemos trazar una gradual iluminación del mundo pagano a través de la diseminación de las creencias y prácticas judías. Escrito por Rawlinson, Las 7 grandes monarquías del antiguo mundo oriental, volumen 2, página 444. Mientras estos tres fundadores de nuevas religiones, Zoroastro, Buda y Confucio, estaban dispuestos a tomar prestado de una secta más antigua a la de ellos, es evidente que para poder escapar de la acusación de copia, ellos prefirieron que su propio sistema no fuese una duplicación del cual tomaron prestado. Hay suficiente base en las enseñanzas de Confucio como para concluir que él, al igual que Buda y Zoroastro, fue suficientemente estimulado por la nueva luz que brillaba en el occidente, como para lanzar un sistema religioso propio. La verdad fundamental del Ser Supremo fue impresa tan poderosamente sobre el zoroastrianismo, el budismo y el confucianismo que al establecer sus esquemas de religión mantuvieron una sola deidad principal. La eliminación de las divinidades menores a favor de un Dios sobre todo, tal como había enseñado el Antiguo Testamento durante siglos, obtuvo el favor inmediato de las masas. Será presentado un punto más común como una extraordinaria evidencia que las enseñanzas del Antiguo Testamento eran conocidas e imitadas en el lejano Oriente.
El conocimiento de la creación en 7 días fue tan profundamente impresionado en los pueblos orientales que se mezcló en todas las vidas y costumbres religiosas del Oriente. Hablando de la amplia influencia del sistema de adoración del Antiguo Testamento, el escritor Thomas McClatchy escribe: de acuerdo con la Zen Avesta, el dios Hormuz, Adán o Noé deidificado, creó el mundo en 6 diferentes intervalos, llegando todos a ser hechos en un año. El hombre, en casi una exacta conformidad con la cuenta mosaica, fue creado en el sexto periodo. Los etrurianos declararon que Dios, entre paréntesis Adán o Noé, creó el mundo en 6000 años. Solo el hombre fue creado en el sexto milenio. Eusebio menciona a varios de los antiguos poctas que consiguieron un grado superior de santidad en el séptimo día. Hesiodo y Homero así lo hacen, y también Calimachus y Linos. Porfirio dice que los fenicios dedicaban un día en 7 a su dios Cronos, entre paréntesis Adán apareciendo a Noé. Aulus Gellius declara que algunos de los filósofos paganos estaban acostumbrados a enseñar solo en el séptimo día. Alexander Severus usó muy frecuentemente los templos en el séptimo día. Luciano menciona el séptimo día como un feriado. Los antiguos árabes observaban el sábado antes de la era de Mahoma. El modo de calcular por 7 días prevaleció también entre los hindúes, los egipcios, los celtas, los elavonianos, los griegos y los romanos. Josefo no hace grandes declaraciones al decir: no hay ninguna ciudad de los griegos ni de los bárbaros, ni ninguna nación donde no haya llegado nuestra costumbre de descansar en el séptimo día. Dion Cassius deduce esta práctica universal de computar por semana de los egipcios, pero debió de haber dicho de los primitivos ancestros de los egipcios, los cuales eran igualmente los ancestros de toda la humanidad. Teófilo de Antioquía declara como un hecho palpable que el séptimo día era considerado sagrado en todas partes. Y Filo declara que el séptimo día era una fiesta, no de esta o de aquella ciudad, sino del universo. Escrito por McClatchy, Observaciones y preguntas sobre China y Japón, editado por Dennis, volumen 4, números 7 y 8, páginas 99 y 100. Debe ser especialmente observado en la cita anterior, que es el cálculo en 7 días, no solo en la India, sino que también entre los celtas, eslavos, griegos, romanos. Homero y Hesiodo, que vivieron en los siglos IX y X antes de Cristo, están incluidos en estas creencias del sagrado séptimo día. Esa fue la poderosa influencia del Antiguo Testamento, no solo en las tierras europeas, sino en las tierras orientales, hasta para calcular su división del tiempo. Ya se ha mencionado a un gran número de judíos que habitaron en China después del 400 a.C. A lo largo de los siglos, ellos observaron el séptimo día sábado, y un autor escribiendo en los años recientes sobre esa investigación, tocando el pequeño remanente de esos judíos que aún existían en China, dice: ellos guardan el sábado tan estrictamente como lo hacen los judíos en toda Europa. Escrito por Finn, Los judíos en China, página 23. Si el honrar al séptimo día era verdad entre los antiguos habitantes de la tierra caldea, de los cuales se afirma que vinieron los ancestros de la China, entonces es también prominente verdad en la antigua China. Un pasaje de uno de los clásicos trabajos de Confucio, escrito cerca del 500 a.C., dice lo siguiente: los antiguos reyes en este culminante día, esto es el séptimo, cerraban las puertas. Los mercaderes no viajaban y los príncipes no inspeccionaban sus dominios. Escrito por McClatchy, una traducción del clásico de Confucio sobre el cambio, página 118. Si el honrar el séptimo día era en verdad entre los antiguos habitantes de la tierra caldea, de los cuales
se afirma que vinieron los ancestros de la China, entonces es también prominente verdad en la antigua China. Un pasaje de uno de los clásicos trabajos de Confucio, escritos cerca del 500 a.C., dice lo siguiente: los antiguos reyes en ese culminante día, eso es el séptimo, cerraban las puertas, los mercaderes no viajaban y los príncipes no inspeccionaban sus dominios. Escrito por Maclati, una traducción del clásico de Confucio sobre el cambio, página 118. Carlos de Asler añade: era una especie de un día de descanso. Escrito por Arles, el Jin King, una traducción francesa del clásico de Confucio sobre el cambio, página 72, traducido por el autor de la versión francesa, usando la importante nota de pie de página de M. D. Hartes. Muchos traductores de la versión china traducen el día culminante de forma diferente. Casi todos concuerdan que en esta sección del Jin King, el libro más antiguo de la China, es una glorificación del séptimo día como un símbolo de retorno del éxito. La influencia de esta glorificación determinó las costumbres de sus leyes, mercaderes y los poseedores de la tierra. Todas las evidencias, por lo tanto, parecen apoyar la conclusión que Confucio fue influenciado o directa o indirectamente por las enseñanzas del Antiguo Testamento en general y por las visiones de Daniel en particular. Subtítulo: el crecimiento del cristianismo primitivo en la China. En el tiempo del levantamiento del celebrado monumento de piedra, los misioneros de la fe de Adán habían penetrado todo en Asia Central y ya poseían múltiples iglesias en China. Cuán lejos esos evangelistas habían diseminado el conocimiento de la lengua madre de Adán, el siriaco, puede ser visto en las siguientes palabras de Ernesto Renan. Se verá cuán importante fue el idioma siriaco en Asia, desde el siglo III hasta el V de nuestra era, hasta que se convirtió en el instrumento de la predicación cristiana, al igual que el griego para los helenistas del este, el latín para el occidente. El siriaco se convirtió en el idioma cristiano y eclesiástico de Asia Superior. Aún hoy hay en otros países, muchos miles de creyentes que derivan su iglesia del pasado de la comunión asiria y que usan el siriaco en sus servicios divinos. Las relaciones políticas, sociales y comerciales entre China y las naciones occidentales fueron llevadas a cabo muchos siglos antes que la población de su capital dedicara el monumento memorial. Cerca de 120 años antes de Cristo, una embajada oficial de exploración fue enviado por el emperador chino para estudiar los reinos del occidente y para llevarles saludos a sus pueblos y gobernantes. Esta exploración volvió para relatar que habían pasado a través de Bactria, Partia, Persia y Tai-Chin, esto es Palestina, el país de la religión de Adán, de acuerdo con el monumento. 200 años después, o en los días de los apóstoles, un general chino condujo a los victoriosos regimientos de su emperador a través de Persia hasta las costas del mar Caspio. Las crónicas chinas relatan una embajada del emperador de Roma a la corte imperial de China cerca del año 168 después de Cristo y uno o dos embajadores similares cerca de 100 años después, en el 381 después de Cristo, donde más de 62 países de las regiones occidentales enviaron embajadores o tributos al Reino Medio. Si los chinos viajaron tanto hacia el occidente, no es de extrañar que el escritor Saki exclame: sería muy extraño si los enérgicos cristianos sirios, llenos de verdadero celo misionero, no fuesen a China después de llegar a Persia, cerca de la mitad o del término del siglo II. Otra autoridad los ve bien establecidos en China en el 508 a.C. Escrito por Lloyd, El credo del Medio Japón, página 194.
Así, existe una amplia justificación para concluir que muchos verdaderos creyentes estaban en Asia varios siglos antes que Adán, y sus asociaciones erigieron el monumento para su iglesia. Subtítulo: Creencias de los cristianos primitivos en China. Muchos documentos y referencias históricas nos cuentan la fe sostenida por la Iglesia del Este en China en los días de Adán. Ya se ha mostrado la profecía de Isaías previendo conversos en ese país distante. También se han usado testimonios para mostrar que en 481 a 422 a.C., los judíos tenían importantes puestos militares, siendo que algunos se convirtieron en gobernadores provinciales, ministros de Estado y estudiosos profesores. Escrito en el libro de Gordon, Sanadores Mundiales, página 54. Esta iglesia de miembros del Antiguo Testamento le enseñaría a los chinos las verdades de la ley y de los profetas. Es asombroso ver cómo la iglesia asiria preservó la unidad de su fe a lo largo de sus amplios dominios espirituales, ya sea en la India, Tibet, Turquestán, Persia o China. Los miembros de la iglesia que adoraban de acuerdo a las enseñanzas dejadas por la iglesia del Este no solo estaban en armonía con los demás en esos diferentes países, sino que también con los cuarteles generales en Persia. Es sabido que era una iglesia estrictamente evangélica. Muchos escritores han comentado sobre la naturaleza apostólica de sus actividades misioneras y también sobre la simplicidad del Nuevo Testamento, de sus creencias y prácticas. Estos creyentes afirmaban constantemente que ellos aceptaban solamente lo que fue enseñado por Cristo, los profetas y los apóstoles. Con una tranquila simplicidad, acompañados por el mínimo de ceremonias, ellos llevaban a cabo una inusual cantidad de obra misionera. La posición sostenida por Adán establece la espléndida organización de la Iglesia del Este y también la fortaleza de su posición en China. En el monumento, Adán es llamado pastor vicemetropolitano y metropolitano de China. Escrito por Saki en el Monumento Nestoriano en China, página 162. Este título oficial indicaría que las iglesias que él dirigía tienen que haber tenido muchos miembros y eran consideradas fortalezas. La inscripción también revela que Adán reconocía al Padre de los Padres o católicos, cabeza de la Iglesia Cristiana del Este en Bagdad. En China, Adán y sus asociados estaban obligados a combatir contra la poligamia. Las costumbres de atar los pies de las niñas chinas fue un problema angustiante para los misioneros cristianos. La creencia de los chinos en los espíritus de los muertos, glorificado por la adoración de los ancestros, congregaron contra los misioneros las fuerzas del espiritismo, magos y astrólogos. Los dos idiomas que componen la inscripción sobre el monumento, el siriaco y el chino, pueden levantar la esperanza que el incómodo sistema de signos del idioma chino le daría cabida al mejor método alfabético representado por el siriaco. La permanencia de la ortografía de los signos aún hasta hoy indica la terca resistencia a cualquier esfuerzo para simplificar el idioma chino. Sin embargo, Adán tenía a su disposición una vasta literatura cristiana para usarla. El escritor Saki da en detalle los títulos de 35 libros que, en total o en fragmentos, fueron descubiertos en 1908 después de Cristo en una caverna en el noroeste de China, siendo que todos eran de la literatura colocada por la Iglesia del Este entre los chinos. Él escribe: ellos tenían el credo de los apóstoles en chino, tenían un hermoso himno bautismal en chino, tenían un libro de la encarnación del Mesías, tenían un libro sobre la doctrina de la cruz. En una palabra, tenían una literatura necesaria para una iglesia viva. Sus ancestros en el siglo VIII eran suficientemente poderosos como para erigir un monumento en la vecindad de Xi'anfu, escrito por Saki en el Monumento Nestoriano en China, páginas 70 y 71. Subtítulo: Desde Adán
hasta los emperadores mongoles. El tiempo que pasó desde la dinastía Tang de los días de Adán hasta el cierre de la conquista mongol fue cerca de 500 años. Durante ese tiempo, la naturaleza del desarrollo de la Iglesia del Este en la tierra del río Amarillo es vista en el carácter del clero, el tipo de literatura sagrada usada, la vida de los creyentes, las abundantes actividades de las comunidades y los servicios públicos prestados por ellos a la nación. El clero que guió a la Iglesia del Este a la victoria eran hombres de consagración y de erudición. Ellos encontraron las antiguas religiones del confucianismo y del taoísmo en China, mezcladas con las afecciones del pueblo. Él mismo, Confucio, sostuvo la poligamia. Confucio también era espiritista. Él creía que era acompañado por el espíritu del duque Chou, escrito por Li Bin, Delineamientos de la historia china, páginas 50 y 51. Los budistas eran idólatras. Ellos adoraban la imagen de Buda. Aterrorizaban a las personas con sus enseñanzas y con sus representantes sobre las murallas de sus templos, con horribles pinturas y estatuas. También colocaban las delicias carnales en un paraíso budista. Sin embargo, ante estas poderosas religiones paganas, la iglesia asiria creció y prosperó. El budismo en China fue severo. No proveía a ningún salvador hasta que copiaron las doctrinas expiatorias del cristianismo. Era generalmente repulsivo para el pueblo. En medio de esas tinieblas, Adán y sus asociados entrenaron un clero que fue el más iluminado de estos días. Fue ese mismo tipo de clero que en Mesopotamia le había llevado la civilización griega y romana a los árabes, los cuales a su vez lo llevaron hacia el occidente. Con relación a las enseñanzas de estos cristianos sirios, esto es registrado en siriaco sobre el monumento chino. En el año 1092 de los griegos, hay una fórmula matemática, 1092 menos 311 igual a 781 después de Cristo, el año en que fue erigido el monumento. 781 después de Cristo. Mi señor Yesbusit, sacerdote, pastor y corepiscopos de Cudmán, la ciudad real, hijo del alejado Milis, sacerdote, pastor de Balk, la ciudad de Terurquistán, erigió este monumento, donde esta ley de él, nuestro Salvador, la predicación de nuestros antepasados a los gobernantes de los chinos. Escrito por Saki en el Monumento Nestoriano en China, página 175. No se debe pensar, sin embargo, que su crecimiento progresó fácilmente. A menudo se enfrentaron con amarga oposición. Después de la muerte de uno de los grandes emperadores Tang, el trono fue ocupado durante dos cortos reinos por gobernantes de inferior capacidad. Uno de estos favoreció el budismo. Los budistas se aferraron a esta ventaja y levantaron sus voces contra la religión cristiana. En el otro reino, eruditos inferiores de los taoístas, favorecidos por la majestad imperial, ridiculizaron y difamaron a los cristianos. Después vino una furiosa persecución religiosa contra todas las religiones occidentales en el 845 después de Cristo. Algunos piensan que fue en esta hora de prueba que los creyentes enterraron la celebrada piedra en la tierra para preservarla. El tiempo de prueba se debió a la influencia maliciosamente ejercida sobre el emperador por los confucianistas y taoístas. El cristianismo, sin embargo, parece no haber sido afectado mayormente por eso, observó el escritor Mingama, porque en este porque en una temprana e importante declaración, el patriarca contemporáneo Teodosio, del 852 al 858, aún menciona a los arzobispos de Samarcand, India y China. Es notorio que esta última persecución fue comandada por uno de los últimos emperadores Tang. La dinastía se tambaleó hasta su caída.
Después vinieron años de anarquía y de confusión, en los cuales 7 diferentes dinastías se sucedieron una a la otra. A través de la sonrisa favorecedora del gobierno, no solo fueron levantados varias espléndidas iglesias durante los primeros años del cristianismo en la ciudad capital, sino que fueron dadas órdenes para ayudar en la erección en las 10 provincias. Con esto no se entiende que hubiera una unión de iglesia y de Estado. Por ejemplo, George Washington podía ser un miembro de cierta iglesia y usar esa influencia a favor de la erección de esa iglesia de su propia denominación, sin que eso indicara que el clero les pagara a los oficiales del Estado. Esa fue la situación en China. Desde el año 1020 hacia adelante se diseminaron agitadoras historias a lo largo de Europa concerniente a un gran rey sobre las tribus tártaras, el cual era un cristiano y que era llamado Preste Juan. Juntamente con estos vinieron las noticias escritas cerca del año 1009 después de Cristo por el metropolitano de la ciudad capital de la provincia noroeste de Persia a los católicos cristianos del este de Bagdad, concerniente a 200.000 turcos y mongoles que habían abrazado el cristianismo, tomado del libro de Mingama, Diseminación temprana del cristianismo, Boletín de la Librería de John Ryland, volumen 9, páginas 325 y 338. La fortaleza de la Iglesia del Este en el siglo XI se pudo ver en estos registros, tal como lo expresa Dean Millman editorialmente. El cristianismo de China entre los siglos VII y X es invenciblemente probado por la evidencia del consentimiento de los chinos, árabes, sirios y latinos. Tomado del libro Verdad Triunfante por Benjamin Wilkinson. Bendiciones.